Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Terminamos hoy esta semana que estamos dedicando a Orson Welles, nada menos, una figura arrasadora. Y bueno, y para que no me lleve puesto Orson Welles, me acompaña Roger Cosa, el amigo que es crítico de cine, programador, y con el que estamos dialogando sobre él estos días. La película que vamos a ver hoy es una película que de la gran parte de la filmografía de Welles podríamos decir una película reciente en muchos sentidos, porque era una película olvidada de él y en los últimos, no sé, 20 años se ha transformado en una indispensable, ¿no? O sea, pero uno cuando decían, bueno, de la obra de Welles, ¿qué es lo que hay que ver? Y era El Ciudadano, Soberbia, qué sé yo, y con suerte alguna más, y esta no aparecía. Quizás menoscabada porque, entre comillas, es una película de género. Bueno, como la de ayer, como La Dama de Shanghái. Sin embargo, La Dama de Shanghái nunca quedó oscurecida como quedó esta. Porque ¿no? estaba Rita Hayworth. Pues acá estaba él, ¿no? Acá era, en su versión más fea, transformado en un batracio. Un sapo. Sí, repugnante, Sí. pero con una repugnancia que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque es el resultado de la corrupción. Totalmente. Es el resultado. Esta gran película sobre la corrupción. Es el resultado físico de la corrupción, ¿no? Es decir, él compuso el personaje así. Estamos hablando de, acá se estrenó como Sombras del Mal, pero circula popularmente como Sed de Mal, en inglés es Touch of Evil, o sea que nadie tiene razón. Es una película estrenada en 1958 y quedó maldita, porque el estudio de la Universal le dejaron terminar el rodaje, le dejaron armar un poquito de la película y después lo echaron a la porra, como le solía pasar a él, claro, cada vez que trabajaba con un estudio convencional. Logró ver, uno interpreta que es, no sé, un portero lo dejó entrar cuando pasaban la película, tomó notas y escribió un larguísimo memo explicando qué era lo que había que cambiar para que la película se aproximara a su visión de lo que tenía que ser, ¿no? Y entonces, con esas notas, Jonathan Rosenbaum, guión productor, que no recuerdo son ahora. Tres personas, no me acuerdo los nombres, pero son tres, y Rosenbaum era a quien consultaban, ¿no? Para que dijera cómo tenía que verse la película en principio. No estamos hablando de una restauración, hay que aclarar esto, sino porque no hubo nunca, digamos, la versión original sería la del estudio, que es la versión mala, digamos, la versión oculta y maldita. Que hay muchas notas que son del orden del sonido. Esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, de la edición sonora, de la forma en la que se distribuye el sonido. Lo cual habla nuevamente de la inteligencia de Welles, que no era solo visual. Vuelvo a insistir con esto, porque es lo que siempre se habla. Uno ve una película de Welles, las imágenes son sorprendentes. Claro. Pero ojo que el sonido en Welles es tan importante y determinante narrativamente que en esta película en particular, si uno logra ver las dos versiones, se puede dar cuenta de la distinción. Exacto. ¿No? Sí. Acá lo que se hizo es tratar de acercarse, siguiendo las indicaciones de ese memorándum, a lo que hubiese sido un corte del director si se le hubieran permitido hacer. La realidad es que no existió y entonces la película siempre se vio en la versión del estudio. Bueno, ahora existe la versión que vamos a ver hoy, que es la que se aproxima más, o todo lo posible, o todo lo que los materiales que existían permitieron, que es bastante, a ese memo que él escribió. En principio sería una película negra, un policial negro, tardío, porque ya el apogeo del cine negro había terminado, pero él vuelve a las sombras expresionistas más furiosas de su carrera, ¿no? y del género en particular, porque este tipo de cine, de puesta en escena, que uno encuentra su apogeo, no sé, el 47, 48, claro, 49. Son pero 10 años después. Exacto, 10 años después, ¿no? Es una cosa rarísima para decidir hacer una película con un tratamiento tan extremo. Y a la vez, de pronto, entre las luces y las sombras, el desierto al mediodía, que es todo lo contrario de lo que tiene que haber en una película negra. Sí, hay varias cosas, ¿no? Creo que, digamos, me parece que es fundamental el plano secuencia inicial, ese plano sin cortes, no porque sea solamente un plano secuencia extraordinario desde el punto de vista del registro y de cómo filmar un espacio, sino pues muy importante porque el problema está en el traspaso de una frontera a la otra. Toda la película trabaja sobre el problema de las fronteras. El policía que en cierto momento toma las conductas del AMPA y se transforma en el AMPA, y creo que este ida y vuelta entre forma y contenido, por ponerlo en términos muy banales,
es muy importante en la película ese plano secuencia inicial. No solamente porque es México y Estados Unidos, sino porque este vaivén, esta zona fronteriza o de indistinción de fronteras es lo que sucede en los personajes, ¿no? En esta confrontación entre el personaje de Kinlan, que es el propio Wells, versus a Charlton Heston, que es Vargas, ¿no? Sí, mexicano. Un mexicano raro, ¿no? Sí, y bueno. Pero que está bien, pega, más o menos. Uno lo ve y dice, bueno, zafa, ¿no? Sí. Como zafaba en Otelo, digamos, de Moro, Wells de Moro, ¿no? Sí, pintado de negro. Como Hugo del Carril, tenía alma blanca. Pero pegaba, digamos. Sí, y bueno, uno se olvida del artificio porque justamente un tipo que lo evidencia tanto hace que eso sea lo menos importante. Otra genialidad, está bien que estamos hablando sobre un corrupto, pero es importante que se note que ese hombre no ha sido siempre así. Y entonces hay figuras de su pasado. Entra Marlene Dietrich, que viene para ayudar a la película. 3 momentos o 2 que aparece y define la inteligencia moral de la película, que jamás se juzga. Wells no juzga a los personajes. Esto es muy importante, me parece a mí, ¿no? O les encuentra motivos todo el tiempo, como Renoir, ¿no? Todo el mundo tiene sus razones para hacer lo que ha hecho, y si bien este hombre es un ser despreciable, no ha sido siempre así. Es importante mostrar eso, porque en el cine siempre el villano es el villano y suele ser una especie de porquería, digamos, irredenta. Pero me parece muy importante lo que estás diciendo, Fernando, porque realmente, digamos, el tratamiento de este universo oscuro es un universo oscuro que no es enteramente oscuro, digamos, hay zonas... No, bueno, como vos decías antes, va y viene, fronterizo. Es otra frontera, es otra frontera. También está la frontera entre la locura y la cordura, que eso aparece en la película también, porque hay muchos momentos de demencia en la película. Grandes personajes secundarios en la película, eso es muy hermoso. Excéntricos. Quintamirov sacado, digamos, ¿no? Grandi. Sí, increíble, el personaje grande es increíble. Es increíble. Gente que era amiga de él, Joseph Cotten que aparece fugazmente, Ray Collins, digamos, hay muchos amigos del ciudadano. La mujer de Johnny Guitar, ¿cómo se llama esa mujer? Que es un momento, cuando están drogando a uno de los personajes que aparece por ahí. O sea, hay una cantidad de elementos también de la historia del cine que están ahí, ¿no? O sea, me parece que eso es lo que convocaba a él, yo creo, ¿no? Si se enteraban que había un rodaje, él llamaba y lograba que todo eso vistiera su película mejor de lo que el propio estudio hubiese querido. Porque claramente es gente que va a trabajar gratis para él, ¿no? No porque él... Si él hubiera estado, la película claramente hubiese tenido otros valores de producción. Es extraordinaria la película. Bueno, yo decía al principio que es una película contemporánea, o una película reciente de Wells, porque ahora se la aprecia como extraordinaria. O sea, fue una película secreta durante muchos años, una película ignorada, y me parece que lo que vamos a hacer ahora va a demostrar un poco eso. Vamos a ver el tráiler de Sed de Mal. Es horrible el tráiler. Uno ve el tráiler y dice, esta película no puede ser buena nunca. O sea, no tiene nada de todas esas cosas que le dan singularidad al film. Claro, bueno, porque los trailers mienten siempre, pero acá miente para mal. Claro, pero porque era lo que ellos consideraban que tenía que ser la película y a lo que trataron de aplastarla, ¿no? Es decir, trataron de llevar la película a lo que es este tráiler, a lo que anuncia este tráiler. Una porquería. Bueno, por suerte, la película logró imponerse y sobrevivir a esa masacre y transformarse verdaderamente en el clásico que soy. Vamos a ver Sed de Mal, Sombras del Mal, Touch of Evil, como más les guste, pero primero vamos a ver el tráiler, ahora a continuación, y luego nos vamos a una pausa. This was her wedding night. Where was the man she had married? Who were these hoodlums? Hold her legs. Starring this outstanding cast: Charlton Heston, Janet Leigh. I could love being corny if my husband would only cooperate. Orson Welles, co-starring Joseph Kalea, Akim Tamirov, with guest stars Marlene Dietrich, Zsa Zsa Gabor. What are you trying to do? We're trying to strap you in the electric chair, boy. Only the offbeat, original, creative powers of Orson Welles could bring you so suspenseful, so gripping, so different a drama of love,
threatened by vengeance. Mike may be spoiling some of your fun. Mike? My husband, yeah. And if you're trying to scare me into calling him off, let me tell you something, Mr. Grandy. I may be scared, but he won't be. Of a struggle between titans. You framed that boy. Framed him! Of a manhunt like nothing you've ever experienced. No cop now. I'm a husband. What did you do with her? Where is my wife? My wife!